En este vídeo vamos a conocer qué es la estructura poblacional y cómo se representa. En la primera parte hablaremos de los tipos de estructura, la biológica y demográfica, y también de la económica o profesional. La estructura poblacional se puede dividir en dos tipos: la biológica, que nos informa de la edad y el sexo de la población estudiada, así como su estructura, lógicamente, y la económica, que nos da información sobre las actividades económicas de muy diversa índole. Empezamos con la biológica o demográfica, que nos informa sobre la edad y el sexo de los habitantes. La edad la dividimos en tres grandes grupos: los jóvenes de 0 a 14, los adultos de 15 a 64 y los ancianos que tienen 65 o más años. Y luego por sexos, que es lógicamente la diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, pues en los sexos podemos distinguir que en la población joven los hombres superan a las mujeres porque nacen más. En la adulta hay un equilibrio entre hombres y mujeres. Y en la población anciana las mujeres superan a los hombres porque viven más que ellos. En este mapa, que nos indica la población entre 0 y 14 años por países, podemos apreciar cómo el mayor número de población joven se encuentra sobre todo en el continente africano. Y en este segundo mapa, que nos indica la población entre 15 y 64 años, vemos cómo se centra sobre todo en China, Irán, Arabia Saudí, Brasil o Colombia. Y en el tercer mapa, que refleja la población mayor de 65 años, esta está centrada sobre todo en los países más desarrollados: Europa Occidental, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. Y en segundo lugar tenemos la económica o profesional, que la podemos dividir a su vez por el grado de actividad de la población, que sería la activa y la inactiva. Vamos a ver la activa, que es la que trabaja o quiere trabajar aunque no lo está haciendo en ese momento. Comprende la siguiente población: la ocupada, la que está trabajando, la parada y la que busca su primer empleo. Y luego tenemos la inactiva: los menores de 65 años, estudiantes, jubilados o discapacitados que no pueden trabajar, o personas que tienen una actividad laboral no productiva. Y a continuación están los sectores económicos, y tenemos tres: el primario, el secundario y el terciario. E incluso algunos autores hablan del cuaternario. El primario es el que obtiene los productos de la naturaleza, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal. El secundario es la transformación de estos productos primarios en la minería, la energía, la industria y la construcción. El terciario es el resto de actividades que producen y transforman, por ejemplo, los servicios. Y el cuaternario es si la actividad terciaria está ya muy especializada. ¿Y qué es la tasa de actividad? Pues es un índice que mide el nivel de actividad en el empleo de un país, y se calcula como el cociente entre la población activa y la población en edad de trabajar o mayor de 16 años. Se trata pues de una variable muy importante en el crecimiento económico a largo plazo de un país, y tiene igual o mayor importancia que la productividad de éste. Hay que tener en cuenta que la población activa es la suma de la población ocupada y la desempleada o en el paro. El Instituto Nacional de Estadística, es decir, el INE, es el organismo encargado de publicar las variaciones de la tasa de actividad. Y en la segunda parte hablaremos de la representación de las estructuras, los tipos de representación, la pirámide de edades y sexos y el diagrama sectorial. En el apartado anterior veíamos cómo la estructura poblacional la dividíamos en dos tipos: la biológica y la económica. Bueno, pues tanto una como otra se representan de dos formas diferentes: la biológica o demográfica mediante la pirámide de edades y sexos, mientras que la económica o profesional mediante un diagrama sectorial. La pirámide de edades y sexos es la combinación de dos gráficos, el masculino y el femenino, unidos por un eje común.
y la información que nos da es el lugar y la fecha en la parte superior. Este sería el eje vertical común en el que las edades están agrupadas de 5 en 5 años en orden creciente de menor a mayor. Aquí estarían los grupos de edades o nacimientos que también se suelen poner. Y en el eje inferior los valores de la población absolutos, es decir, en miles, o relativos, en porcentajes. Podemos distinguir tres grandes tipos de pirámides: la progresiva, que presenta una base ancha frente a unos grupos superiores que se van reduciendo, consecuencia de una natalidad alta y de una mortalidad progresiva según la edad. Indica una estructura de población eminentemente joven y con perspectivas de crecimiento. Esta pirámide corresponde normalmente a países subdesarrollados debido a las altas tasas de mortalidad y a una natalidad alta y descontrolada. Luego está la estacionaria o estancada, donde se aprecia un equilibrio entre todos los grupos de edad, consecuencia de una natalidad y mortalidad que se mantienen sin variaciones significativas durante un periodo de tiempo largo. Esta pirámide es propia de países en vías de desarrollo, donde se ha empezado a controlar la mortalidad, pero la natalidad sigue siendo bastante alta. Esta pirámide se considera el paso intermedio entre la pirámide progresiva y la regresiva. Un claro ejemplo sería Sudamérica. Y finalmente está la regresiva, que es más ancha en los grupos superiores que en la base, debido al descenso de la natalidad y al envejecimiento continuo de su población. Por tanto, su perspectiva de futuro es de descenso. Esta pirámide corresponde normalmente a los países ya muy desarrollados. Y aquí tenemos un esquema de las tres: la progresiva, la estacionaria y la regresiva. La primera corresponde a países con población joven, la segunda con población madura y la tercera y última a países con población ya envejecida. Pero además de estas tres, tenemos otro tipo de pirámides que se pueden presentar de muchas formas, con mayor población de mujeres que de hombres, o con altos índices de mortalidad o escasa natalidad, debido, por ejemplo, a guerras, epidemias, migraciones, catástrofes naturales o cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, aquí vemos la de Emiratos Árabes Unidos, en la que destaca la gran cantidad de población masculina entre 20 y 60 años con respecto a la femenina. Esto se debe a la gran cantidad de inmigrantes masculinos que trabajan en sectores como la construcción, el turismo o los servicios. Y la actividad económica se representa mediante un diagrama sectorial. Este nos da la información básica. Por ejemplo, en la parte superior veríamos el lugar y la fecha del gráfico, y en un lateral o en la parte inferior normalmente estarían los datos básicos del gráfico, es decir, el porcentaje que se dedica al sector primario, al secundario y también al terciario. Estos gráficos suelen ser de tres tipos: el 1, el 2 y el 3. El 1 corresponde a una sociedad de bajo grado de desarrollo porque el sector primario es el fundamental. Esto es lo que ocurriría en países subdesarrollados, por ejemplo en África. El 2 corresponde a países como los sudamericanos, que están en fase de desarrollo, y allí hay un equilibrio de sectores, pero ya empieza a tener más importancia el secundario. Y finalmente el tipo 3 pertenece a sociedades muy avanzadas como Europa Occidental, Norteamérica y Australia, en el que predomina el sector terciario, mientras que prácticamente el primario es insignificante. En resumen, que cada tipo de gráficos corresponde a un grado de desarrollo de la sociedad. El tipo 1 para las poco avanzadas, el 2 para los países en desarrollo y el 3 para los países muy desarrollados. Pero en resumen podemos decir que hay además muchas clases de gráficos, aunque aquí vamos a ver solo 4. El diagrama de barras o histograma, y si las barras son dibujos relacionados con el tema, se llama pictograma. El diagrama de sectores, que es un círculo en partes proporcionales al valor de cada dato. El polígono de frecuencia, que es el valor de cada dato con un punto y se unen con unas líneas. Y finalmente el cuadro combinado, que es la unión de varios tipos de gráfico. Estos han sido los 4 más destacados, pero recordemos que aún hay muchísimos más.
Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.